más. Por debajo tenemos, a la segunda parte del Chaco, al sur encontramos aflorando sedimentos más recientes, que son del terciario, cuaternario, que constituyen la formación geológica Chaco, que sería todo lo que está en celeste, que contiene el acuífero Irandá, que es un acuífero regional. Nosotros lo compartimos con Bolivia, que se llama Tarijeño, con Argentina, que se llama acuífero Toba, y que a nivel regional se le ha llamado sistema acuífero Irandá Toba Tarijeño o SAIT. Es un acuífero transfronterizo, es uno de los tantos acuíferos transfronterizos que contamos en Paraguay. Se denomina así SAIT, acuífero Irandá, a los acuíferos confinados o semiconfinados que se extienden por toda esta parte del Chaco en varios niveles, a diferentes profundidades, constituyen un sistema multicapas. Es decir, Eugenio Godoy en el año 90 lo nombraba como complejo acuífero Irandá, y es un sistema hidrogeológico regional. Luego tenemos por encima de esa gran formación geológica sedimentos más recientes, que son estos que se ven acá, una especie de triángulo, que es un paleodelta continental formado por el río Pilcomayo en sus miles de años de divagar, cuyo ápice se encuentra en la ciudad de Huigobo. Y este río, antiguamente, el clima era diferente, había muchas más lluvias, había otras condiciones climáticas, y llegaba con su agua hasta la frontera con el río Paraguay, principalmente hasta la zona Bahía Negra. Posteriormente, cuando empieza a disminuir las lluvias, el río va retrocediendo, va dejando cauces abandonados y va tomando una dirección hacia la propia pendiente del Chaco, hacia lo que es el curso actual de hoy, que es la frontera argentina con Paraguay, y su límite sur sería prácticamente la ruta que une la ciudad de Formosa con Salta. Más abajo tenemos la cuenca del río Bermejo. Ahora bien, estos paleocauces, algunos, los que están acá en rosado, son colmatados, es decir, fueron cauces que al no tener más el movimiento de agua, el retrabajado de todo el sedimento del resto del Chaco lo fue colmatando, lo fue rellenando, fue formando pequeños acuíferos en ese cauce. Por debajo tenemos los cauces que están acá en un color más claro, que son activos. Acá tenemos periódicamente agua, están las nacientes del río Verde en Pirizal, tenemos el río Negro, muchos riachos, la zona de inundación del Pilcomayo, y hacia el este tenemos un montón de correderas de agua que son principalmente la descarga del acuífero regional. Por una cuestión de pendientes, el acuífero corta la superficie del terreno en esta zona, al este de Loma Plata y demás, y da origen a un montón de cursos de agua como el Riacho Mosquito, el Yacaré Norte, el Yacaré Sur, etcétera, que son cursos de agua generalmente salados. Acá lo que se muestra en este recuadro es simplemente que para hacer estos mapas se tomó muchísimos datos de pozos someros perforados en ese paleocauce, de manera a poder ir diferenciando las zonas de paleocauce de las zonas de monte. Este es un corte, digamos, de noroeste a sureste, en la frontera con Bolivia hasta el río Paraguay, que es un dibujo muy viejo, ¿no? El original prácticamente, donde muestra que a nivel regional tenemos el acuífero Irandá, que es la misma formación geológica, simplemente que va cambiando la calidad del agua. En la zona de recarga, que nosotros, un grupo, estimamos y creemos que está en el lado de Bolivia, y lo que es el Tarijeño, tenemos un agua bicarbonatada. Luego esa agua va pasando a medida que transcurre el tiempo, la velocidad de movimiento del agua en acuíferos es muy lenta, entonces se va volviendo sulfatada. En la zona, por ejemplo, del Parque de Intenciso, uno va, se baña y es como que nunca sale el jabón del cuerpo, porque siempre tiene como un aceite, porque es sulfatada. Y luego, ya llegando a la zona Mariscal Estigarribia, en esta zona acá, en el mapita se va volviendo clorurada sódica y termina siendo extremadamente salada hacia el río Paraguay, donde las conductividades eléctricas son de 90 a 100.000 microsiemens. O sea, ya es demasiado, 3 veces más salado que el agua del océano. Y por encima de esa formación tenemos esta mancha que serían los paleocauces.
Y son muy importantes más allá de que son pequeños. ¿Por qué? Porque en la parte donde no tenemos agua dulce en el Chaco tenemos los paleocauces, que pueden ser los colmatados, que son estos, donde el cauce se ha rellenado de sedimentos, tiene un agua y un nivel de agua dentro, y los cauces activos, que son aquellos por los cuales todavía circula agua en periodos de lluvia y demás, que tienen esta forma. Cuando ampliamos, vemos que el colmatado en el campo se observa como zonas arenosas, más elevadas, su vegetación es típica de algarrobos, para todos, pastizales, una zona bastante limpia, por eso le dicen zona de campo. Después el resto del Chaco es zona de monte, ¿no? Donde tenemos quebrachos, samurú, palo santo, tenemos tunas, todo tipo de vegetación muy cerrada. Y estos paleocauces se caracterizan pues siempre tienen agua en superficie, son barrosos, son forma de esteros, totalmente diferente a los colmatados que son secos. Esto el agua llueve, infiltra muy rápidamente y se deposita en el subsuelo. Bueno, ya tenemos un rápido conocimiento, así muy veloz, de lo que es la geología en el territorio chaqueño. Entonces ustedes dirán, ¿para qué nos sirve? Y bueno, si yo tengo un conocimiento de la geología, de dónde estoy parado, puedo ver qué tecnologías puedo aplicar en la búsqueda del agua, por ejemplo, en función del uso que le quiero dar. Si quiero agua para ganado, agua para comunidades indígenas, agua para ganado, por ejemplo, el ganado de carne acepta una salinidad, mientras que el ganado lechero es más delicado. Si es ovejas, depende el tipo de uso que le voy a dar, como también ubicar con mayor certeza los posibles pozos de explotación, ya sea en zonas de paleocauces como en zonas de monte. También para planificar la posible recarga del acuífero. Es muy importante, y para mí lo más importante en el Chaco es la recarga del acuífero, para no desperdiciar el agua. Les voy a mostrar una imagen. Definir el sistema de captación y almacenamiento, ubicar reservorios, ya sean tajamares, las letrinas rurales, planificar su disponibilidad y protección, planificar su disponibilidad. ¿Por qué? Porque la Ley de Recursos Hídricos de Paraguay dice que el Ministerio del Ambiente, que es el encargado de la autoridad de aplicación de la Ley de Recursos Hídricos, la 3239 del 2007, dice que tendrá que dar la disponibilidad hídrica a un determinado lugar. Si yo voy a hacer un pozo para explotar en algún lugar, tengo que hacer un estudio hidrogeológico, presento y ellos me dicen si hay disponibilidad hídrica o no. O si yo puedo sacar esa cantidad de agua o puedo sacar menos o no puedo sacar. Entonces, eso hoy día no se hace porque todavía nos falta mucho conocimiento. Y bueno, pero una de las cosas es, al ir conociendo el territorio y demás, podemos ir planificando esa disponibilidad y su protección. Entonces, al final nos lleva a la gestión, ¿no? Para gestionar adecuadamente el recurso. Bueno, haciendo un resumen rápido, vamos a decir que las poblaciones del Chaco dependen principalmente del agua subterránea y vemos que las poblaciones aumentan, pero el recurso sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Entonces debemos implementar metodologías innovadoras para aumentar la disponibilidad del agua con buenas prácticas para reducir los riesgos y aumentar la resiliencia frente a sequías. Las sequías son muy grandes, últimamente son mucho más extremas. El año pasado, por ejemplo, la sequía fue mucho más prolongada que otros años, y hubo un gran problema de agua, que se tenía que sacar agua, por ejemplo, hacia Mariscal Estigarribia, que también tiene su problema de déficit de agua, para llevar a comunidades indígenas como Campoloa, por ejemplo, que está como a 80 kilómetros de distancia, entonces caminos arenosos, feos. Entonces el problema es ver cómo ir solucionando sus problemas, y para eso hay que tener un conocimiento de dónde tenemos posibilidades o no de obtener agua subterránea, o dónde podemos hacer almacenamiento de agua de diferentes formas. Diferentes sistemas de cosecha de agua de lluvia y diferentes sistemas de riego. Porque hoy día se está hablando el otro día me estaban comentando un pozo en la zona de Infante Rivarola que dio algo así como 450.000 litros por hora. Y para hacer riego no sé de qué sería que se va a regar, seguramente soja o algo de eso. Y yo pensé que las comunidades indígenas 6.000 litros por hora nomás precisan para poder subsistir, y ahí eran 450.000 por hora, ¿no? Para tener una idea de por qué es importante poder gestionar
y tener el conocimiento de la disponibilidad y la protección del recurso. Entonces tenemos diferentes sistemas, porque ya tenemos el conocimiento de la geología, ahora tenemos sistemas de cosecha de agua de lluvias. Tenemos los aljibes, tenemos tajamares, tanques australianos, recarga artificial del acuífero, sistemas de cosecha de agua en comunidades indígenas que se ha practicado también. Y después hay uno que no está acá, que lo voy a mostrar, que es un sistema de cosecha de agua que es una experiencia que se está haciendo en Loma Plata para el frigorífico. Esta imagen simplemente es el típico aljibe que se conoce en la época de la colonia. Todos los sistemas de cosecha de agua tienen que tener tres cosas fundamentales, ¿no? Uno es el agua primero, pero sí tenemos que tener una superficie de captación y un sistema de reservorio. En este caso, el techo de la vivienda colecta el agua, esa agua se conduce a un reservorio y luego se lleva a los tanques elevados y demás para poder abastecer de agua a toda la casa. Este es el sistema más común. Después también en el Chaco se aplica el sistema de tajamar con tanque australiano. Estos tajamares se hacen en las zonas arcillosas, no donde hay paleocauces, sino donde no hay paleocauces, donde el agua es salada y las arcillas son muy compactas. Entonces, con la misma tierra que se saca del tajamar cuando se hace esta excavación, se construye el tanque elevado, que pasa a ser el tanque australiano. El agua se eleva por molino de viento o bomba, en este caso parece que es una bomba. Se colecta el agua a través de drenes radiales. Acá hay una de las entradas. Todo el agua del campo viene y entra al tajamar, acá se acumula y luego se pasa al tanque australiano, de donde se hace por la distribución. Estos problemas tienen mucha pérdida por evaporación, porque sabemos que la evaporación en el Chaco, la evapotranspiración, es mayor que las precipitaciones. Entonces, este también es un sistema que funciona, pero también tiene sus pequeños problemas. Tenemos la recarga artificial del acuífero paleocauce. La recarga artificial es simplemente en la zona de los paleocauces, se hace un tajamar, los drenes para que el agua, porque la recarga en el tajamar naturalmente es de forma directa, o sea, llueve y recarga, pero no podemos hacer que el agua indirecta que cae en estas zonas externas, la conducimos al tajamar, el tajamar recarga. Esto es muy normal, que la gente hace un tajamar muchas veces en el Chaco y llueve y el agua se le va todo. Es que el tajamar es permeable. ¿Por qué? Porque está hecho en una zona de paleocauce. El agua llueve, se infiltra y recarga el acuífero, formando un bolsón de agua dulce. Un bolsón de agua dulce que está en contacto con el agua salada. Simplemente se separan por una cuestión de densidad. El agua salada es más salada, el agua salada es más densa y se separa el agua dulce. Y cuando yo recargo más agua dulce, lo que hago es expandir el bolsón de agua dulce y separo, voy sacando hacia afuera el agua salada. Pero si yo me pongo a extraer esta agua dulce y no recargo, evidentemente que mi bolsón se achica y el agua salada me invade y mi agua se vuelve salobre, que es lo que suele ocurrir en algunos pozos de paleocauce, por ejemplo en Filadelfia, o en las comunidades menonitas, que se usa mucho el pozo de agua del freático, del paleocauce, que cuando empieza a haber sequía, hay menos recarga y se empieza a forzar el acuífero, o sea, se está sobreexplotando. Pero si yo lo recargo, en vez de tener toda esa pérdida por evaporación del agua que cae y se evapora, o que me inunda la ciudad, Filadelfia, me inunda Mariscal de Estigarribia u otra ciudad, en vez de desperdiciar esa agua, que se va nuevamente a la atmósfera y se va por ahí, yo la recargo y la tengo bajo tierra para disponerla cuando la necesito. Un ejemplo que está muy estudiado